Bueno, la clase de hoy es de cinemática circular. Primero vamos a comenzar recuperando algunos conceptos previos de intro acerca del movimiento circular. Nosotros vimos solamente movimiento circular uniforme. Bueno, entonces primero refrescar un poco eso y luego avanzar. O sea, cinemática circular, vamos a recordar algún concepto básico y muy general que excede al movimiento circular. Bueno, supongamos que eso es una curva, una trayectoria descrita por un móvil, ¿no? Aquel que pretendemos describir su movimiento. Y desde aquí estamos parados. Bueno, en un momento determinado ese es el vector posición y un instante de tiempo después, t más diferencial t, allí está. Entonces el desplazamiento, ¿cuánto? La resta de esos dos vectores. O sea, ese vector en rojo que está allí, desde r de t hacia r de t más delta t. El concepto, claro está, es que cuanto más próximo es el segundo vector respecto al primero, o sea, cuanto más pequeño es diferencial de t, entonces ese diferencial de r es tangente a la curva, a la trayectoria del móvil, por supuesto. Entonces, si lo dividimos por un escalar, que es diferencial de t, obviamente tenemos la velocidad y que también es tangente a la trayectoria. O sea, es tangente a la trayectoria y en el sentido del movimiento, ¿no? En ese punto. Pues es un concepto ya conocido. Si el móvil se desplaza en una circunferencia, entonces tenemos presente un círculo, que es aquella porción del plano delimitada por la circunferencia, la parte interna. Como se muestra en la siguiente figura, decimos que es un movimiento circular. En este concepto también hasta aquí estamos haciendo un repaso. Bueno, si colocamos un sistema de referencia con origen en el centro del círculo, lo allí, los vectores posición tienen todos módulo R, o R mayúscula rayita, todos tendrán módulo R, que es el radio. Allí está. Ese es el radio. En cualquier punto que esté, estará una distancia R de centro. Entonces el vector posición tendrá un módulo R y la flechita apuntará hacia la circunferencia. Bueno, ves tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Allí está. Puesto que tangente a la trayectoria, si la trayectoria es una circunferencia, va a ser perpendicular al radio, como allí lo vemos. Y suponemos que en un momento, convenientemente, el móvil está en un punto P, allí en la horizontal, digamos, trazada la recta que pasa por C y P, que será una horizontal. Supongamos que el móvil entonces se desplaza a lo largo de esa circunferencia, desde P. Desde allí, desde P, a lo largo de la circunferencia, medimos las distancias recorridas. ¿Está bien? Y en un instante después se encontrará en Q. Allí está la distancia recorrida, ese arco S. Bien. ¿Cómo lo obtenemos? En base a la definición del radial. Hasta aquí es todo visto en introducción a la física, salvo la definición de velocidad instantánea como derivada. Bueno, ese arco, ese recorrido en la circunferencia, ese elemento de arco S dividido en radio, es θ expresado en radianes. Ven que es adimensional, recuperamos la definición de un ángulo en radianes. Desde este punto de vista, la vuelta completa, en vez de tener 360 grados en sexagesimal, tiene 2 pi radianes, o sea, 6,28 ángulos radianes. Bueno, en un simple, entre comillas, pasaje de términos, entonces la distancia recorrida es r, que es constante, por θ. θ es lo variable. A medida que me desplace en la circunferencia, θ cambia. Acá está claramente, en este caso, la conveniencia de usar coordenadas polares, digamos, que sería r, distancia al origen, y θ el giro a través del eje de giro. Pero bueno, donde r es constante. Bueno, allí tenemos un movimiento circular cualquiera, ¿no? Se supone que, bueno, ese es el plano XY, podemos suponer que el eje X es horizontal, el eje Y es vertical y el Z es saliente de la hoja de dibujo y pasante por el centro, ¿no? Por el centro de la circunferencia. Bueno, allí el móvil suponemos que en un instante está en el punto P, luego está en el Q, entonces, bueno, recorre ese arco de circunferencia S y está recorriendo en el sentido antihorario, digamos, que es el sentido positivo de recorrer la curva, ¿no? Bueno, definimos la velocidad angular como la variación del ángulo respecto del tiempo, ¿no? Dependerá si va el signo, si va para un lado o para el otro, sentido positivo, sentido negativo, el cambio de teta, ¿no? Entonces, bueno, es la definición que ya conocemos, simplemente hemos usado notación diferencial para decir que esa es la velocidad angular instantánea. Antes habíamos trabajado en intro solamente con omega constante.
Acá suponemos que puede no serlo y es hacer la velocidad angular instantánea. Las unidades, por supuesto, que son radianes por segundo, vienen de la definición de radian, que allí está en el ángulo superior derecho resaltado. Bueno, segundo a la menos 1. La velocidad angular puede ser constante o no, decíamos, ¿no? Pero bueno, allí tenemos el vector velocidad también dibujado, si es que estamos recorriendo la curva en el sentido positivo. Y hemos puesto que, bueno, es el tamaño de B, con su signo, y en la dirección, bueno, y versor U sub t. ¿Quién es el versor U sub t? Un versor no está allí dibujado en la dirección tangente a la trayectoria, o sea, perpendicular al radio, y en el sentido positivo de recorrer la curva, ¿verdad? Bueno, perpendicular al radio es lo importante. La velocidad es el espacio recorrido en el tiempo, ¿no? El arco en el tiempo. Pero el arco dijimos que por definición de radian era el radio por el ángulo, ¿verdad? Entonces, como el radio es constante, sale B la derivada y entonces tenemos la famosa relación que antes teníamos, pero limitada al MCU, B es igual a omega R, ¿no? Bien ahí. Bueno, eso se puede expresar como una cantidad vectorial, cuya dirección es perpendicular al plano de movimiento. Recién hacía referencia a que podíamos considerar que allí ese plano del dibujo es el XY y el eje Z es el saliente del pizarrón, ¿no? Y tenemos sentido positivo de recorrer una curva. Bueno, la partícula se mueve en sentido antihorario, dijimos, para suponer algo, en sentido positivo. Y allí tenemos una vista a 45 grados, elevada, donde estamos viendo la circunferencia, obviamente está contenida en un plano paralelo al XY. Le hemos dado la libertad al eje Z de que siempre pasante por el centro de la circunferencia pueda estar en cualquier otro punto, en este caso por debajo. Entonces, el vector posición va a ser el R minúscula, no es ya un vector de tamaño R mayúscula si estuviéramos con el origen Z en el plano del dibujo del círculo, ¿no? Entonces, pero fijémonos que la proyección de ese vector en el plano XY, digamos, el módulo de R por el seno del ángulo formado con la dirección de Z positivo, da justamente el radio de la circunferencia, ¿no? Es bárbaro. Bueno, W vamos a suponer que es perpendicular al plano y está en el sentido positivo del eje Z, si es que recorremos en el sentido positivo la curva, ¿no? Que está indicado allí en el dibujo. Entonces veamos, ya vemos que B, la velocidad es omega R, estamos hablando de componentes, pero ese radio de circunferencia justamente puede ser, si he corrido el origen, el vector posición, el módulo de vector posición por el seno del ángulo beta, ¿verdad? Bien ahí, fíjense que allí está mostrado el ángulo beta. Fíjense qué notable, no importa dónde pongamos el origen. Y entonces expresamos en este orden el vector velocidad como omega vector R. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. Entonces es válido para movimiento circular y con R y B constante, módulo de R y B constante, ¿verdad? En el movimiento circular pasa eso y allí está anotado como vector. Entonces, particularmente, vamos a trabajar en movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme. O sea que tiene, en vez de la velocidad constante, lo que tiene es ómega constante. Ómega constante. Si tiene la velocidad angular constante, siempre está en esa circunferencia, evidentemente siempre como vector apunta para el mismo lado, no cambia. Así que dijimos que si está perpendicular al plano del dibujo, saliente de él, siempre va a estar ahí. Bueno, vectorialmente es esto. Allí tenemos la relación de módulos. Si estamos con el origen en el centro de la circunferencia, el seno de beta es 1, y esto es directamente omega R, lo que conocíamos en introducción a la física. Y conocíamos también la ecuación horaria, o las ecuaciones horarias. Teta 0 más W delta T. Y omega es constante. De esta manera nosotros podíamos decir hacia el futuro dónde va a estar en cada instante del tiempo si conocemos su posición inicial en el instante inicial. También sabíamos que es un movimiento periódico porque su velocidad es constante, pasa por cada punto del círculo intervalo de tiempos iguales, lo llamamos T mayúscula. Bueno, el tiempo necesario para dar una vuelta completa es
el periodo. Si lo expresábamos en segundos, la frecuencia se expresa en la inversa, segundo a la menos 1, y es una unidad llamada Hertz, H mayúscula Z. Eso es todo conocido de introducción a la física. La relación es la inversa, obviamente, la frecuencia es 1 sobre T. Y habíamos llegado también, a partir de la definición de Radian, que omega es 2pi por la frecuencia en Hertz. ¿Bien? 2pi son radianes, soy 28 y la frecuencia es segundo a la menos 1, así que eso es radianes por segundo. Bueno, finalizando aquí movimiento circular uniforme, entonces hacemos un raconto. Bueno, omega, la velocidad angular, es constante, es constante también con vector. No se trata de un movimiento rectilíneo. B es constante, es decir, la componente de la velocidad tangencial a la trayectoria, pero el vector no lo es, obviamente cambia de dirección constantemente. Bueno, allí tenemos la circunferencia, que es la trayectoria, y nuestra conocida igualdad de introducción a la física, que la velocidad tangencial, la componente de la velocidad en la dirección tangente a la trayectoria es omega por r, donde r es el radio de la circunferencia. Bueno, el vector velocidad no es constante, es esa componente la que es constante. El módulo de la velocidad es constante, pero la dirección no. Por ejemplo, si esta b' tiene el mismo tamaño que b, pero en otra dirección. Lo mismo que b segunda, y así cada punto de la circunferencia. En cada punto, su tamaño, b segunda es igual a omega r, pero los vectores son todos distintos. Bueno, o sea que tiene que haber una aceleración, entonces ya sabemos que la vimos en intro, que era la aceleración centrípeta, responsable de cambiar la dirección del vector de velocidad. Bueno, para la parte que sigue, normalmente como el movimiento puede ser una circunferencia, pero con aceleración, el vector de aceleración ya sabemos que irá hacia la parte cóncava de la trayectoria, no sabemos bien en qué ángulo, bueno, entonces lo descomponemos en dos direcciones y en estos casos generalmente se utiliza una dirección radial hacia el centro de curvatura y una tangencial, perpendicular a la anterior, tangente a la circunferencia. Y así se descompone la aceleración. Bueno, o sea, el vector de aceleración tiene una parte tangencial y una parte radial. Ya sabemos que la parte radial es hacia el centro. Bueno, entonces una manera de escribirlo es siendo los vectores u sub t y sub r, los versores, uno tangente, sub t, y el otro radial hacia adentro, ya conocemos de introducción a la física que en la parte radial es b cuadrado sobre r, ¿no? Allí hemos utilizado el letra no para el radio. Mientras que la otra parte, la tangencial, se debe solamente, y es lo que vamos a ver, a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, al cambio de la velocidad, pero no como vector, sino a su tamaño, si aumenta o disminuye. Bueno, la conclusión había sido, o la propuesta, mejor dicho, la hipótesis del circular uniforme es que no existe aceleración tangencial. El módulo de la velocidad es constante, solamente radial y vale p cuadrado sobre r. Eso es la situación. Bien. Allá está la aceleración centímetro radial, es omega cuadrado r o b cuadrado sobre r. Y lo interesante de esto, entonces, para recordar, una parte la vamos a ver en la próxima parte del movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, el cambio en el módulo de la velocidad, la velocidad tangencial es un vector. Bueno, el cambio del módulo está relacionado con la aceleración tangencial, como allí está en el dibujo. Si la aceleración es colineal con la velocidad, si estuvieran en esas direcciones en el sentido mostrado en el dibujo, bueno, la velocidad va a ir con un módulo en ascenso, apuntará siempre para lugares distintos, pero irá aumentando su tamaño. Si estuviera en el sentido contrario, el vectorcito verde de aceleración, quiere decir esto que el módulo de la velocidad iría bajando, se anulería y luego crecería hacia el lado contrario. O sea, comenzaría a girar al revés. Y el cambio en la dirección, el responsable de que el movimiento esté en una circunferencia, es la parte radial, la aceleración radial de cuadrado.